Es una película, se llama Un monstruo viene a verme, un monstruo viene a verme. ¿Cuántos ya vieron esa película? Un monstruo viene a verme. Hay otra película que se llama El monstruo del lago Ness, esa no es. Este es El monstruo viene a verme. ¿Cuántos ya la vieron? ¿Cuántos no la han visto? Ok, sí están aquí presentes. Bien, esta es una película que gira en torno a este joven, este niño de 13 años, O'Connor. A su edad tan temprana, siendo apenas un adolescente, O'Connor sufre la pérdida, bueno, no sufre la pérdida, sus padres se separaron, de modo que su padre se fue de casa. Su mamá al poco tiempo se le diagnosticó cáncer, está padeciendo cáncer. Está en una situación económica muy frágil y bueno, todas estas situaciones, además de que en la escuela le están bulleando a O'Connor, este joven que está en la pantalla, de modo que se la está pasando bastante mal O'Connor, y una manera en la que trata con todas estas frustraciones es dibujando, es haciendo historias, fantasías, es ideándose cosas O'Connor. De modo que quiero pasarles este primer clip donde O'Connor se encuentra con el monstruo. Así se llama la película, El monstruo viene a verme, y el monstruo vino a verlo justo pasadas las 12 de la medianoche. Y aquí encontramos al monstruo y encontramos a O'Connor, los protagonistas de esta historia. De modo que veamos este clip. Sucede que O'Connor O'Malley no duerme hasta esas horas de la noche, está dibujando, está escribiendo porque tiene muchas pesadillas. Sueña en lo que no quiere que pase. Está mucho tiempo pensando en todo lo que va a desencadenar la posible muerte de su madre. Y ante su sonambulismo viene este monstruo a visitarlo. Y le cuenta 3 historias, vamos a ver estas 3 historias. Y él tiene que hacer su propia historia de acuerdo a las historias que el monstruo le ha contado. Este monstruo es un árbol de tejo. Estos árboles son milenarios. De hecho, han escuchado ustedes la historia cuando Jesús oró en el monte de Getsemaní. Oró con tanta intensidad a su Padre Celestial, oró con tanto fervor a su Padre Celestial, que la Escritura cuenta que Él derramó gotas de sangre, y lo hizo en el jardín de Getsemaní, rodeado de tejos. De hecho, si ustedes van a Jerusalén, van a encontrar esos árboles que datan del tiempo cuando Jesús oró. Son árboles de miles de años. Y este árbol, este tejo, está justo al lado de una iglesia. Y O'Connor O'Malley está soñando siempre de que esta iglesia se hunde, se abre y él se va al abismo. De modo que quiero que veamos estas 3 historias y quiero que consideren esas 3 historias como 3 historias que nos han contado, que nos han perdido de vivir nuestra propia historia. De modo que esta es la primera historia que narra el monstruo. ¿De qué creen que necesitamos salvarnos? De nosotros mismos. Muy bien dicho por ahí. O'Connor buscaba que alguien lo salvara, primero de su abuela, porque al morir su mamá tendría que quedarse con su abuela, y su abuela era fría, su abuela era enojona, pensaba que iba a ser una penitencia a su vida, de modo que estaba buscando que lo salvaran de su abuela, pero también estaba buscando O'Connor que su madre se salvara de este cáncer terminal. Pero nosotros, ¿de qué buscamos que nos salven? ¿Qué situación estás enfrentando? Tal vez alguna pérdida, alguna decepción, alguna desilusión, algún sufrimiento. Tú no quieres sufrir.
Tú no quieres pasar por eso que parece inevitable, tú no quieres pasar por aquello que tus padres pasaron, tú no quieres ser tal vez como tus papás y quieres de algún modo evitar eso, buscas de algún modo escaparte de eso que estás viviendo o enfrentando. Y en el proceso tal vez tú te decepciones de quien quiere ayudarte en la salvación que más necesitas. ¿Ustedes creen que la verdad decepcione? ¿Ustedes creen que la verdad sea tan monstruosa que no sea lo que esperas, de modo que prefieras que no te salven? Muchos vamos por la vida, mis amigos, buscando salvarnos. Muchos vamos por la vida buscando que nos salven. Y lamentablemente en querer que nos salven o en querer salvarnos, nos perdemos. ¿Sabían que mientras más queremos que nos salven o más queremos salvarnos, más tú y yo nos perdemos? Y tal vez nos perdemos en justamente lo que pensamos que nos iban a ayudar, nos perdemos en esto que buscábamos evitar. Dice Jesús en algunos de sus evangelios, todo aquel que quiera ganar su vida, así Jesús lo mencionó, todo aquel que quiera ganar su vida, la va a perder. Todo aquel que quiera ganar su vida, la va a perder. Pero aquel que la pierda por mi causa, la va a ganar. Pero vamos por la vida buscando que alguien nos salve, buscando salvarnos, buscando no perder. Vamos por la vida buscando no perder y nos perdemos al querer no perder. Nos perdemos más de lo que eso que nos iba a perder nos pierde. Nos perdemos más, nos perdemos. ¿Y notaron cómo O'Connor se enoja con el monstruo? Y se ofende y se decepciona. ¿Cómo? ¿Así vas a salvar? ¿Cómo es posible que el príncipe sea el malvado cuando es el bueno y la bruja no sea la bruja? Y se ofende de que la realidad no es como él la construyó en su mente. Y quiero decirles, mis amigos, que la verdad nos va a ofender. Dios, en sus planes asombrosos para nuestras vidas, Dios nos salva no por lo que tú y yo podamos hacer. Vamos pensando eso, si yo me porto bien, si acabo con esto, si ya no me porto mal, si me controlo, si ya no digo groserías, si ya no voy con estas personas. Vamos pensando en salvarnos, vamos ideando planes para salvarnos, proyectos de salvación. Vamos por la vida creándonos escenarios que nos salven y nos pierden más en decepción. Quiero leerles un versículo que se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 8. Este versículo engloba el plan de Dios para salvarnos. ¿Cómo es que Dios nos salva? Es el evangelio, es el mensaje de Jesucristo, es su palabra, su poder para cambiarnos. Dice así Pablo en Efesios, porque, vean esto, porque por gracia ustedes han sido salvados. Por gracia, mediante la fe. Por gracia, mediante la fe. Por gracia, mediante la fe. ¿Cómo Dios nos salva? Por gracia, mediante la fe. ¿Cómo Dios nos salva? Mediante la fe. Vamos a decirlo todos juntos a la de 3, 1, 2, 3. ¿Cómo Dios nos salva? Por gracia mediante la fe. Dios nos salva por gracia, no por ganas. Por gracia. No por ganas, por gracia. No por ganas, ganancias, por gracia. Mediante la fe. Tú necesitas creerlo. Mis amigos, Dios nos salva y tal vez tú estés pensando, es que necesito ser salvo de este vicio, o necesito ser salvo de mi jefe o de mi cónyuge, es que necesito ser salvo de mis hijos, que alguien me salve de estos demonios, o me salve de esta persona, de este vecino. Tú estás pensando que te salven, tú
Tú estás pensando que te salven. ¿De qué necesitas ser salvo? Y dice este versículo que somos salvos, de eso que tú quieres, somos salvos por gracia mediante la fe. Esto no procede de ustedes, no procede de, tú no puedes hacer nada, no puede ser, no me gusta eso. Déjame, le busco por otro lado, yo le voy a ver, van a ver que sí puedo. No procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. ¿Les ha pasado que están buscando algo y mientras más quieren buscarlo, mientras más, como que menos lo encuentran, como que más se pierde? Quieren hacer algo y quieren que salga algo y menos sale, y quieren justamente, era la hora en que necesitaban imprimir algo y era la hora en que se tenía que descomponer la impresora justa, como que me leyó, como que sabía que estaba apurado, estaba impresora, no puede ser que se descomponga en este momento. Pero ¿no será que tú estás descompuesto más que la impresora que quieres que funcione? Y vamos por la vida así, vamos por la vida, yo no necesito salvación. Esta impresora necesita salvación, esta persona necesita salvación, esta situación necesita salvación. Dios, cambia esta situación. Dios, esta cosa no está funcionando como debería. Dios, haz algo con esta gente, salva a esta gente, cambia a esta gente, pero yo no necesito que me salven. De modo que vamos por la vida haciendo cosas, creando cosas, inventando cosas para que esas cosas que no cambian, que necesitan salvación, cambien. Vean esto, el cambio que tú y yo necesitamos es un regalo. Es un regalo. Y este versículo tiene otra versión que se llama la traducción en lenguaje sencillo. Me gusta esta versión, dice: ustedes han sido salvados porque vean esto, porque aceptaron. Vean esto, el amor de Dios. Ni siquiera una penitencia, el portarte bien. Ok, me voy a portar bien. Ok, ya, ahora sí, ¿verdad? No porque te portes bien, no porque la persona ya va a cambiar, no, por el amor de Dios. Ustedes han sido salvados porque aceptaron. Te quiere ayudar. Te quiere ayudar, pero no nos dejamos. Porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. ¿Sabían que mucho de eso que no sabemos, mucho de quiénes somos y que a veces sale en las crisis, mucho de eso que tenemos ahí guardado y ese enojo y esa depresión y esa venganza? ¿Sabían que mucho de eso que ahí está, y que por más que nos cambiemos de cónyuge o de casa o de país, por más que nos vacunemos, yo no me pongo las vacunas, vacunémonos, por más que usemos cubrebocas y nos filtremos, por más, ¿sabías que eso no va a salir de ahí? Y que eso que está ahí justamente no lo podemos cambiar por más que tú y yo hagamos. Y miren, mientras más resistimos tú y yo al amor, ¿sabías que menos cambiamos? Mientras más resistimos a Dios, más caemos. Mientras más tú y yo decimos, no, es que yo lo voy a hacer así, y mira, es que yo me voy a vengar. Miren, mientras más tú y yo culpamos, menos confiamos. Mientras tú y yo más culpamos, menos confiamos. De modo que vamos por la vida en este estira y afloja de voy a hacer esto, voy a hacer aquello, ahora sí, y esta meta y este proyecto, y me voy a ir con esta persona y me voy a cambiar de casa. Vamos por la vida creándonos proyectos de salvación para salvarnos, y en el fondo darnos cuenta, o tal vez no nos damos cuenta, porque no queremos darnos cuenta de que nuestros métodos no están funcionando. Darnos cuenta, o tal vez ocultarnos de la realidad de quiénes somos. De modo que el monstruo cuenta otra siguiente historia. Vamos a verla.
Wow. ¿Qué hacer cuando lo que creías que estaba bien está mal? ¿A dónde ir? ¿Qué hacer cuando todas mis soluciones resultaron ser problemas? Yo creo que mucho de cómo vivimos, mucho de cómo nos relacionamos, tiene que ver con lo que me ha pasado, con lo que he vivido. Tal vez creamos en Dios. Sí, creo en Dios. Tal vez hasta vayamos a alguna iglesia o sirvamos en alguna iglesia, tal vez hasta por ahí los portemos bien. Sin embargo, cuando llegan ese tipo de situaciones en donde no tengo respuestas, no sé qué hacer, como que aparece otra persona. Y muchas veces decimos, yo quiero ser una persona real, yo quiero mostrarme siempre como soy, y vamos por la vida queriendo ser alguien cuando nos desconocemos nosotros mismos en cosas que hacemos. ¿Cómo querer ser alguien cuando nos desconocemos, cuando esto no funciona, cuando esto no es como queremos? Y yo creo que mucho del por qué actuamos así es por las conversaciones que tenemos y las historias que creamos. Mis amigos, hay una increíble historia que Dios hizo. Dios, siendo Dios, se hizo un ser humano, y siendo un ser humano vivió una vida perfecta para ir a la cruz y pagar por nuestros pecados. Es la mejor historia que existe. Esta historia no solamente se cuenta entre quienes creen en Jesús, sino en historiadores, en cantidad y cantidad de escuelas. Ha sido validada esta historia con la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y sin embargo, no creemos esa historia, creemos mi historia. No creemos esto que Dios hizo a través de Jesucristo al hacerse un ser humano y morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar de entre los muertos y estar ahorita a la diestra de Dios esperando porque los tiempos se cumplan. No creemos esta historia, creemos mi historia. Es mi historia la que define mi futuro, mi pasado, lo que define qué hago y qué no hago. Sí, pero hay una historia mucho mayor, una historia mucho más grande, una historia que conmovió los tiempos, y esta historia es mejor que tu historia. No, pero mi historia es mi historia no puede ser. Es mi historia, y vivimos repitiendo nuestra historia, vivimos creándonos una historia cuando tenemos una mejor historia, y vivimos pensando en esto que me pasó, y en esto que me hicieron, y en esto que no fue, y en esto que cómo pudo haber sido, y vivimos creándonos una historia y repitiéndonos cosas que pasaron, que nos dijeron. Vivimos repitiéndonos y vivimos queriendo cambiar nuestra historia por una historia que no nos gustó. Vivimos queriendo crear una historia de aquello que vimos que no nos gustó, y sin embargo repitiendo esa misma historia que queremos cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos así? Y bueno, en esta tercera historia que nos cuenta el monstruo, se las voy a decir la historia. Es la historia de alguien que es invisible para los demás. Que esta persona, por más que se esfuerza, por más que trabaja, por más que hace, es invisible para los demás. Los demás no se dan cuenta de lo que hace, no notan la diferencia de esa persona. Esa persona es invisible para los demás. De modo que esta persona se siente tan invisible de que no merece la atención de otros, de modo que se quiere hacer notar a través del enojo, a través de la competencia, a través de lo que puede decir. Y finalmente, en esto que hace, destruye su propia historia. De modo que esta es la tercera historia. ¿Qué significa esta tercera historia? Connor O'Malley, en toda esta desesperación, destruye la sala de su casa, que es de su abuela. Está muy decepcionado consigo mismo de cómo ha actuado, de cómo ha sido tan severo con su abuela, de modo que parece que todas las cosas empiezan a desmoronarse. Su mamá está a punto de morir, de modo que veamos este punto en donde las historias que ha contado el monstruo
colisionan con su propia historia y es momento de definir qué historia va a vivir. La mamá está por caerse al abismo, se está sosteniendo del dedo meñique de su hijo y le grita: no me sueltes. Ay, qué peso sobre su hijo. Mamá, si te hubieras puesto a hacer ejercicio antes y hubieras trepado esto y no hubieras dejado a mí sostenerte de este dedito, chance. Pero parece que no nos gusta. Vivimos decorando mucho de cómo somos y lo que queremos. Y lamentablemente vivimos. Y me encanta esta escena donde finalmente descansa. Finalmente encuentra paz. Finalmente deja de estar enojado. Finalmente deja de luchar. Cuando deja de resistir a la verdad. Finalmente descansa. Finalmente sabe que está en buenas manos y que es mejor lo que Dios tiene para él, que los planes que Dios tiene para él son increíblemente mayores a sus propios planes. ¿Podemos creer eso? ¿Podemos creer que los planes de Dios son mucho más grandes, hermosos, asombrosos, gloriosos que nuestros propios planes? ¿Podemos creer eso? ¿Podemos creer eso? Si podemos creer eso, entonces ¿por qué no vivimos como si fuera eso verdad? ¿Por qué vamos por la vida resistiendo, no dejándonos, peleándonos, angustiados, enojados, culpándonos, echándonos tierra de todo lo que no he hecho y cómo soy? ¿Por qué entonces, si decimos que queremos estos planes gloriosos, por qué no finalmente nos rendimos, descansamos y creemos que la pequeña pieza de nuestro rompecabezas, esta pequeña pieza que no logro entender, esta pequeña pieza que quiero encajar en todo lo que no entiendo, esa pequeña pieza, esa pequeña realidad que vivo no es toda la realidad que existe? Y que finalmente pueda ceder a Dios, que Él tiene la pieza final en la que Él va a encajar mi propia pieza y darle sentido a mi vida que no tiene sentido. Pero finalmente que mi pieza descanse, finalmente que esa pieza que no logro encajar ni logro que encaje en mi mente, esa pieza ponerla en el plan de Dios y que sea Dios en su plan eterno. Eso sería mejor, ¿no? Vivir así sería mejor que todo el estrés que traemos y toda la culpa, y es que esta persona es así, y es que no es posible, ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? ¿Cómo es posible que siga siendo así? Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién creen que sea el monstruo? ¿Quién creen que sea el monstruo? Veamos este último clip y al regresar me dicen quién es el monstruo, ¿ok? ¿Quién es el monstruo? ¿El miedo? ¿Alguien más? ¿Se parece a mi suegra? No, no es tu suegra. El monstruo es Dios. No se parece al Dios que nos han pintado. Eso es cierto. Totalmente distinto a ese Dios que es más bien un genio, que no le cuesta trabajo que decirte: te voy a conceder esto y vas a sanar. No le cuesta ningún trabajo prometerte cosas que no va a cumplir. Recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, muchas veces los llevamos al hospital. Y recuerdo que más de una vez le dije a Dios: Dios, se supone que mis hijos no se deberían de enfermar. ¡Qué testimonio de un siervo de Dios! Y se enfermaron varias veces. El colmo fue que de esas veces que tenían que inyectarlos y que me decía la enfermera, me decía el doctor: por favor, abrácelo fuerte para que lo inyecte, ¿no?
yo decía, ¿qué? Abrácelo usted, para eso le voy a pagar. No. Y recuerdo que mis hijos, cuando los abrazaba y veían que los iban a inyectar, recuerdo que mis hijos se volteaban a verme con una cara de sorpresa y de decepción, de indignación. ¿Me estás traicionando? No esperaba esto de ti, Padre. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Ahora me vas a vender. ¿Qué sigue? ¿Qué más? Y tal vez tu idea de Dios sea una idea romántica o una idea que te dijeron si tú le echabas muchas ganas y te portabas bien y si cumplías y si ibas y cumplías y hacías esta manda, cantidad de cosas que te dijeron de Dios. Y no es ese Dios el que encontramos en Jesucristo. La mejor imagen que tú y yo podemos tener de Dios está en Jesucristo. Y dime, ¿qué Dios es este? Muerto en una cruz. ¿Qué Dios es este? Donde en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué Dios es este? Que en la cruz le dice al Padre, 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 ¿por qué me has abandonado? ¿Qué Dios es este? No es el Dios que conozco, al que le oro mucho y le oro fuerte y me contesta. No es este Dios el que creo. Un Dios que en su mayor sufrimiento, donde cargó el pecado de todos nosotros, fue abandonado por Dios. No es el Dios que nos han enseñado, pero es el Dios que está en tu sufrimiento, que está en tu decepción, que está en tu pérdida y que es el único que puede ayudarte a ir a través de todo ese sufrimiento. Es el único que puede mantenerte con paz aún en los problemas. Es el único que puede darte confianza aún en la complicación. Es el único que puede mantenerte amando cuando te están hiriendo, perdonando cuando te están dañando. Es el único que puede hacer eso. Él no te va a quitar de este problema. En el problema te va a llevar, te va a cambiar, te va a transformar, se va a mostrar. De modo, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos? Si tú estás decepcionado de un Dios que no te contestó, quiero decirte que estamos contigo, porque tal vez ese Dios no es el Dios en el que creemos aquí tampoco. Si tú tal vez hiciste esto, hiciste aquello, te sacrificaste, cantidad de cosas, y ese Dios no te respondió, tal vez sea que ese Dios no es el que ni tú ni yo creemos finalmente. Este Dios tal vez no existe, pero este Dios sí existe, uno que murió por tus y mis pecados. No por la mejor versión de ti, no por la versión decorada de ti, por tus y mis pecados. Y yo creo que el mayor sufrimiento es evadir esta realidad, la realidad de que tú y yo pecamos, la realidad de que tú y yo somos pecadores, de que no podemos salvarnos por más que intentamos, por más que luchamos, por más que hacemos, tú y yo no podemos salvarnos. Y mientras más, mis amigos, mientras más tú quieres evitar enfrentar la realidad de quién eres, más larga se vuelve la pena. ¿Por qué no te rindes hoy a Él? ¿Por qué no te rindes a su gracia? ¿Por qué no te rindes a que Él puede más en ti y a través de ti? ¿Por qué no te rindes a que su amor es lo que finalmente nos cambia? Pablo, el apóstol Pablo, el hombre más usado por Dios, el hombre que se supone no debería de sufrir porque fue el hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Pablo, el que tuvo visiones, el que fue al cielo estando vivo, el que vio a Jesucristo resucitado. Pablo, el apóstol Pablo, dice en su carta a los Corintios, en su capítulo 12, 3 veces te he pedido que quites este aguijón de mí y no me has respondido, Dios. Y Dios le responde a Pablo: bástate mi gracia, porque en mí, en tu debilidad, mi poder se perfecciona. Bástate mi gracia. De modo que quiero invitarles
Si tú estás luchando, si tú estás queriendo que algo pase, pero tal vez no has tomado el tiempo para enfrentar esta primera historia, esta historia, mis amigos, esta es la mejor, si tú quieres esto y aquello, es que quiero la mejor versión de mí, esta es la mejor versión de ti, la verdad en ti y en mí. Eso es nuestra mejor versión. Tú no tienes que decorarla, tú no tienes que hacer algo para verte mejor. La mejor versión de ti y de mí es la verdad en ti y en mí. Cuando finalmente nos rendimos de que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para reconciliarnos con Dios. Y de que cuando finalmente nos rendimos y ya dejamos de luchar y reconocemos que no podemos, no sabemos, que más bien todo complicamos, de que somos pecadores y necesitamos ayuda, y nos dejamos ayudar, nos dejamos y cedemos, Dios entonces empieza a hacer lo que solo Él puede hacer en tu vida, lo que solamente Él puede hacer en tu vida. Él quiere hacerlo, Él quiere hacerlo. Ven a Jesús, ríndete a Él, reconoce quién eres y de que no puedes, y que sea Él a través de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, para quienes ya han cedido esta lucha y finalmente han reconocido quiénes son y los problemas que tienen, y han empezado esta jornada de cambio contigo, que ya no ven el sufrimiento, ya no ven lo que les pasó como un ataque tuyo, como que estás en su contra, sino justamente lo que les ha acercado para enfrentarse con ellos mismos y abrazar esta realidad de tu amor, de que tú eres un Dios que aun y cuando no entendemos, está con nosotros y quiere, en todo esto que estamos pasando, quiere llevarnos y transformarnos. Señor, para cada uno de los que estamos aquí, Señor, yo te pido por gracia, para cada uno de los que están rindiéndose a tu gracia, para cada uno de los que están hoy abriéndose a tu gracia. Espíritu Santo, llena. Sé tú en la debilidad de cada uno de nosotros. Sé tú en cada una de nuestras circunstancias. Sé tú, sobre todo, sé tú, Señor, nuestro Dios. Confiamos, creemos, cedemos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden darle un aplauso a aquel que nos salvó?